de una vez. Ok, entonces vamos a retomar eso, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda al respecto? Bueno, ya les subí a la plataforma, en la parte de arriba de las unidades, también la guía de normas APA, por si tienen alguna duda, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa? Sí. Ya me acordé. De las tareas también que me mandaron sobre las 10 recursos de psicología para enfrentar el estrés. También hay compañeros que sí, yo creo que tuvieron dudas respecto de cómo hacerlo, tienen que desglosar de preferencia paso a paso. Esto con el fin que también en algún momento cuando quieran recurrir a ello y tengan prisa, puedan consultarlo rápidamente qué es lo que tienen que hacer, ya sea como ustedes como personas o profesionistas, o puedan aplicarlo con sus pacientes, porque también es muy normal encontrar en el ámbito hospitalario y de otros medios de salud, enfrentarse a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces hay veces que uno no sabe a veces qué hacer en el momento, pero si lo tienen y tienen los pasos, es más fácil que ustedes puedan aplicarlo, ¿no? Entonces, por ahí está el detalle de algunas tareas que me entregaron, ¿va? Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque vamos a seguir haciendo algo por el estilo en este tema, y para que también puedan recuperar esa información en el trabajo final y no tengan que estar haciendo doble trabajo. Así también yo les voy revisando y les voy comentando de una vez para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿sí? ¿Sí en línea también? ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, entonces, ya que es hora, vamos comenzando. Ok, vamos a ver. La clase pasada vimos un tema llamado estrés, ¿no? Es un tema que también nos enfrentamos en el día a día. Y vamos a recapitularlo porque ahora vamos a ver ansiedad y miedo. Están muy relacionados con el tema de estrés. Incluso hay veces que pareciera que están un poco difusos, ¿no? Que es estrés, ansiedad y miedo. Son diferentes situaciones, respuestas emocionales y biológicas, pero que sí están muy relacionadas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver de qué manera. Entonces, para recapitular, vamos a retomar un poco la cuestión de estrés en forma de resumen, ¿ok? Vimos, déjame borrar eso. Vimos que las situaciones o las respuestas de estrés se dan ante situaciones ambientales, ¿no? Que habíamos comentado que nos ponen en peligro o que nosotros percibimos que nos ponen en peligro, aunque no necesariamente siempre haya un estresor, algo que nos genera estrés, que sea realmente peligroso físicamente hablando, ¿no? Como anteriormente nuestros antepasados hace miles de años, ¿no? Y esta situación ambiental, nuestro cerebro la recibe y evalúa si realmente es peligroso para nosotros o no, y si realmente representa un estresor o lo descartamos. Si nuestro cerebro dice que sí es un estresante y que un estresor y nos pone en peligro, pues desencadenamos una serie de respuestas. Buenos días. No sabría decirle, ¿no estaba por ahí el director? Por favor, porque tampoco estoy segura al respecto. A ver, entonces, sí. Entonces, si decide nuestro cerebro que sí es un estresor y que puede ponernos en riesgo, entonces se desencadena una serie de respuestas. ¿Se acuerdan respuestas de qué tipo? Fisiológicas, que es una exactamente, y también dijimos que pueden ser psicológicas, emocionales, bueno, psicológicas, y dentro de las respuestas psicológicas están las cuestiones cognitivas y las cuestiones emocionales. Las emocionales como que son más claras, ¿no? Las respuestas cognitivas están más relacionadas a la cuestión de memoria, de atención y demás, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí lo tenemos. Y estos agentes estresantes, como lo vimos en el pequeño video, pueden ser de cuestiones familiares, laborales, sociales o personales. No necesariamente son ambientales, como todas, ¿sí? En la actualidad vivimos en un mundo que tenemos muchas demandas en diferentes esferas de nuestra vida. Ahora, ya dijimos que tomamos la decisión si va a ser una amenaza para nosotros o no el estresor, y esto va a depender de dos cosas. Habíamos comentado que cada quien lo toma diferente de acuerdo a sus experiencias personales, ¿no? Entonces, las diferencias individuales y pues, la cuestión genética también, ¿no? Y estas respuestas, ya como lo mencionamos, estas son psicológicas y biológicas,
y puede desencadenar en diferentes situaciones problemáticas, familiares, sociales, personales y de autoprotección. Hay veces que nos sentimos muy estresados y la gente llega a situaciones un poco extremas de autolesionarse y demás, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ese punto en que nos está afectando en todas estas esferas y la respuesta es exagerada y siempre continua, no hay un descanso, se vuelve algo crónico y puede desencadenarse en un trastorno, si lo recuerdan. ¿Y se acuerdan cómo se tratan las cuestiones de trastornos de estrés? Es una técnica para... técnicas de relajación. Exactamente, relajación es una. Pero también habíamos comentado que hay veces que se puede recurrir a la parte un poco más médica, ¿no? Para igual relajar mediante fármacos, pero que siempre va a tener más efecto cuando las intervenciones psicológicas y farmacológicas empatan. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es la ansiedad. La ansiedad ya, creo que ya les spoilé, dirían los niños, el tema. Ya vimos que sí son diferentes, ¿no? Hay varias definiciones sobre qué es la ansiedad. La OMS, por ejemplo, nos dice que es una reacción emocional ante situaciones amenazantes. O sea, también empata con la cuestión de estrés, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Y la APA nos dice que también es una respuesta emocional caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación y cambios físicos o fisiológicos. Suena mucho también a lo que vivimos con el estrés, ¿no? Es por este tipo de situaciones que muchas veces se llega a confundir. Sin embargo, aquí les va el detalle de cómo se empiezan a diferenciar. El estrés siempre va a generar ansiedad, ¿sí? Es como una respuesta, parte de todas las demás respuestas que tenemos. Es tanto de tipo biológica como psicológica la ansiedad, ¿sí? Sin embargo, la ansiedad no siempre va a estar generada por estrés. ¿Sí ven la diferencia o está un poco rebuscado? La cuestión de que el estrés siempre produce ansiedad, pero la ansiedad no siempre está generada por el estrés. ¿Sí? ¿Por el estrés sí? ¿Sí se entiende? Sí, profesora. De acuerdo. Entonces, continuamos. Bueno, este esquemita les dice, ¿no? Estrés, hay un individuo, todo lo que vimos anteriormente, genera estrés y el estrés siempre va a generar ansiedad. Sin embargo, va a haber otras fuentes que también generan ansiedad, ¿sí? No solamente el estrés. Ok, vamos continuando. La ansiedad también tiene un mecanismo psicofisiológico, al igual que el estrés. También desencadena cuestiones de neurotransmisores y hormonales, pero de manera un poco general, el estímulo que genera la ansiedad puede ser de naturaleza ambiental o interna de nosotros mismos, que va a estimular el tálamo a través de neurotransmisores, como en el estrés. Y esta a la vez va a afectar a la corteza cerebral, todo lo que tiene que ver con la cuestión cognitiva. ¿Se acuerdan que las cuestiones cognitivas, bueno, las funciones, atención, memoria y demás, están en la parte de la corteza cerebral? Se va a ver afectada y también va a afectar a la cuestión de la percepción, el análisis, relación con experiencias previas y síntesis van a generar qué tanto se va a detonar la ansiedad o cómo la vamos a percibir. Y se va a manifestar en conductas y a la vez en memorias. Por eso hay veces que nos enfrentamos a situaciones parecidas que nos generan ansiedad, pero no estamos seguros por qué. Simplemente es el hecho de que se parece a otra situación que vivimos con anterioridad y está guardada en nuestra memoria. Entonces, nuestro cerebro nos ayuda a pues, no ponernos en peligro, al contrario, a salvo. Entonces, algo que se parezca a una situación que la percibimos como peligrosa con anterioridad, aunque no lo haya sido, vamos a tener estas mismas respuestas fisiológicas y psicológicas. ¿De acuerdo? Ahora, nos vamos a regresar tantito para que... Sí, dígame. Maestra, también ahí puede ser que a veces, por ejemplo, lo que decíamos, ciertos aromas o ciertas situaciones nos producen ansiedad. Sí, Porque ciertos aromas o... o trabajo. Exactamente, es por eso. Incluso las cuestiones que le llaman déjà vu son eso, son memorias que nosotros las trasladamos a algo que estamos viviendo de manera presente, pero que no son la misma, simplemente es parecido.
Pero nuestro cerebro, al tratar de rescatarnos, pues dice, no, esto ya lo vivimos, hay que irnos, o si no fue representado como algo peligroso, pues nos enfrentamos a él. Bueno, Ok, vamos a gracias. regresarnos tantito para ver un video sobre la ansiedad. Sí, esto va a dejar más claro lo que estamos retomando. Ay. Aquí, a ver, comerciales. A ver, en línea, si lo escuchan, también ya está en la plataforma el video. Lo curioso es que no siempre es del todo malo. Un cierto grado de ansiedad nos pone alerta y hace que podamos estar concentrados en afrontar los retos que tenemos delante. Desafortunadamente, esto no siempre es así. A veces la ansiedad aparece incluso cuando no estamos activos y no podemos controlarla. Nos sentimos paralizados e indefensos ante algo que descoloca física y psicológicamente. Cuando esto ocurre y además nos limita nuestra vida diaria, es cuando lo consideramos otras cosas. Ay. A ver, permítanme, porque creo que aquí en presencial nos está viendo. Ay, disculpa, a ver, vamos a checar. A ver, permítame aquí el mío también. ¿Por qué no se sigue viendo? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Adelante. Ahora, ¿por qué está esto? A ver. Ahí está, ya se ve, ¿no? Aquí en presencial. Sí, ¿verdad? Sí. Pues aquí en línea no. A ver. A ver. ¿En línea también ya se ve? Sí. A ver, entonces retomamos. Y además nos limita nuestra vida diaria, es cuando lo consideramos otras cosas. Puede manifestarse tanto desde emocional como físico. Y es importante que cuando los síntomas aparezcan, aparezcan. Dejemos de estar puede complicar las cosas en el futuro. Cuando sufrimos ansiedad, solemos sentir una preocupación constante. Estamos cansados y muy irritados. Todo lo que nuestros seres queridos nos dicen nos parece y nos cuesta concentrarnos o confiar en ellos. Entre los síntomas físicos está la taquicardia, la dificultad para respirar o más de lo normal. Incluso pueden sentirse mareos, temblores o desmayos, y en otros casos, diarrea o dolor de cabeza. Si os ha pasado, entenderéis la impotencia que provoca. Y esto le ocurre a muchísima gente dictatorial. Los trastornos de ansiedad afectan al 20% de la población en algún momento de su vida. Y además es la enfermedad psiquiátrica más frecuente. Algunas veces lo que la provoca es una angustia. Muchas de las personas que temen a un animal, un objeto, una situación, también puede aparecer por una situación de un suceso trágico o una pérdida importante. Ya sabemos que todos reaccionamos diferente ante circunstancias difíciles y por eso también puede ser síntoma de estrés postraumático. Cada vez somos las personas que afirman tener ansiedad. Sin embargo, todavía no están del todo claras sus causas. Algunos expertos hablan de varias posibilidades: la genética, hechos traumáticos, mitos y otros. Sea como sea, es importante hablar de ello y venir a ayudar. Si ahora mismo estáis sufriendo ansiedad, que sepáis que no estáis solos. Os animamos a hablarlo y salir adelante con la ayuda de profesionales médicos y vuestros seres queridos. Significa que todos nosotros estamos con vosotros.
Sí, sí alcanzan a ver las diferencias. Es muy parecido al estrés, ¿no? Pero ya vimos que es una respuesta del estrés, por eso tanta similitud con así el estrés, valga la redundancia. Ahora vamos a regresar a la presentación. ¿Dónde están? Aquí. Profesora, Sí, dígame. entonces, ¿se podría decir que la ansiedad es provocada por el estrés? Exactamente, es lo que decíamos al principio en esta imagen. El estrés siempre va a generar ansiedad, pero la ansiedad no siempre está generada por el estrés, sino que también hay otras situaciones o factores que detonan la ansiedad, ¿sí? No solo el estrés. Por eso se parece tanto. Ok, muchas gracias. No, de qué. A ver, creo que adelante. A ver, no se está compartiendo la pantalla. ¿Se ve en línea? Sí, ustedes aquí también. Sí. Vamos a regresarnos. Ok, sí, también tiene, como ya les dije, una base psicofisiológica muy parecida al estrés, también por este tipo de situaciones que es desencadenada por el estrés. Ahora, como ya lo vieron, hay varios síntomas que se pueden observar y otros no, que están asociados con el estrés, ¿sí? De manera generalizada, porque también hay muchos tipos de estrés que en un momento las vamos a ver. Pero ustedes seguramente han vivido algunos de ellos. ¿Cómo que han vivido? O sea, cuando se sienten ansiosos. Por ejemplo, anoche, profesora. En lo fisiológico o en lo psicológico. Por aquí ya comentaron en línea, por favor. Bueno, es que va ligado con que usted decía que no, el estrés provoca ansiedad, pero la ansiedad no siempre es por estrés. Por ejemplo, algo chistoso de noche es que yo soy paramédico y tenía mi tarea realizada, pero no me dejaba subirla a la plataforma y el internet fallaba demasiado porque estaba lloviendo y me sacaba cada rato de la red. Entonces ahí pues yo no tenía estrés porque tenía por así decirlo, mi hora para la escuela o dedicada para subir las tareas y no tenía como que otra cosa que me estuviera así como presionando a la vez, ¿no? Sino más bien me puse toda ansiosa, las manos me sudaron y así, pero era como por el rebote del internet nada más, ¿no? Y por el no poder hacer nada. Y es algo chistoso, Exactamente. pero pues a la misma vez me provocó demasiada ansiedad. Sí, aquí nuestra compañera en línea nos dice algo que es muy cierto. En las cuestiones de subir la tarea, por ejemplo, a la plataforma a una hora determinada, antes de que se acabe el límite de tiempo, puede generar ansiedad. No siempre es el estrés, sino que es una cuestión que relativamente no nos pone en peligro físicamente el no subir una tarea a la plataforma a determinada hora. Sin embargo, sí nos sentimos que nos está generando ansiedad porque mentalmente tenemos una idea de que tal vez socialmente estamos quedando mal, ¿no? Entonces, exactamente, esa es otra fuente de ansiedad y podemos sentir diferentes situaciones, que movemos también las piernas, sudoración, empezamos a agitar nuestra respiración también, ¿sí? Pero también están por estas respuestas fisiológicas que se desencadenan y seguramente psicológicamente también tienen varias ideas, ¿no? Cuando no suben una tarea es que, ay, ahora voy a sacar mala calificación, ya no me van a querer calificar, qué mal estudiante soy y demás, ¿no? También se desencadenan una serie de pensamientos que a la vez pues, generan emociones como de preocupación, de malestar general y demás, ¿no? Que precisamente es una forma en que nosotros podemos ver que estamos ansiosos. Y hay veces que no necesariamente se puede identificar lo que nos está generando ansiedad. Hay veces que es un poco difuso, ¿no? Dicen, es que me siento mal emocionalmente o físicamente, pero no sé exactamente por qué, solamente siento un malestar generalizado, ¿no? Y precisamente esa es también otra forma en que se manifiesta el estrés y que se diferencia también, la ansiedad se diferencia del estrés y el miedo. Ahorita vamos a ir también hacia el miedo porque también está muy relacionado precisamente con este tema y con el estrés. También es una respuesta. Bueno, ahí, la vez pasada me preguntaban que si la caída de cabello, la falta de sueño y demás, eran síntomas que tenían una explicación
un poco más acerca de fuera del estrés. Y sí la hay también para la ansiedad. Vamos a ver otro video que va explicando acerca de por qué se van manifestando esos síntomas ante la ansiedad y ante el estrés, ¿de acuerdo? Es un poco largo, solo vamos a ver una parte, ¿sí? Pero sí es importante que lo vayan identificando. Incluso hay veces que sus pacientes lo manifiestan, no es que me siento raro, me siento mal, no estoy a gusto aquí en el hospital. Incluso también por eso luego se quieren ir a sus casas los pacientes antes de terminar su tratamiento, o que ya no quieren seguir un tratamiento. Sí, porque implica un cambio que les genera estrés o estrés y ansiedad. Bueno, esa es una respuesta, ¿no? ¿Sí han vivido algo así en los hospitales o en la atención de sus pacientes? Se ponen muy inquietos Sí, se ponen muy inquietos, exactamente. Ay, y se empiezan a desesperar de que ya se quieren ir para su casa. exactamente, porque les representa un cambio en su vida que lo representan como tal vez una amenaza ante pérdida de su salud, de sus hábitos, de su dieta, muchas cosas que les llega a desencadenar estrés. Ya sabemos que el estrés genera ansiedad. Por ejemplo, yo conocí a un ¿se ve? paciente que llevaba 2 meses internado y todavía tenía Sí. su catéter pleural. Y, Ok, ajá. y me ponía a platicar con él. Llevaba 2 meses y lo que le preocupaba era de que como ya no podía trabajar o no había ido a trabajar, había sacado un préstamo y que le estaba comiendo ahorita los réditos. Sí, cuando alguien pierde la salud y tiene que estar hospitalizado o en cama y está en casa, pues igual genera estrés porque pues dejan de trabajar, empiezan a aumentar deudas, dejan pendientes algunas cosas y eso pues tener pendientes siempre genera estrés, ¿no? Ansiedad, lo vemos como algo que pone en peligro nuestra estabilidad de nuestra vida en muchas esferas, familiares, económicas. Sí, así es. A ver, vamos a compartir la pantalla otra vez. Bien, Lynn, ¿está viendo? Sí. Aquí también. Ok, perfecto. Vamos para allá. Estos son 30 síntomas, pero siempre van a encontrar muchos más síntomas ante el estrés o la ansiedad, porque como ya lo vimos, de cada persona depende la respuesta emocional y fisiológica. La respuesta emocional muchas veces debido tanto a la parte genética de qué tanto nos alteran nuestros umbrales, como ya lo vimos en sesiones mucho más atrás, bueno, al principio de las sesiones, y en la cuestión también de nuestros contextos y aprendizajes, experiencias, de cómo vamos aprendiendo a enfrentar situaciones y a manejar la cuestión emocional y de otro tipo. El cerebro cuando se siente en peligro, pero cuando supera cierto umbral, se considera un trastorno mental que puede tener una gran cantidad de síntomas, todos muy diferentes entre sí. Esto ocasiona que muchas personas confundan la ansiedad con una enfermedad médica. Por lo tanto, no den un diagnóstico correcto en mucho tiempo. Por eso, hoy te traigo 30 síntomas físicos y psicológicos de la ansiedad. Pero antes suscríbete a mi canal y encontrarás más contenido como este. Comercial. Número 1. Respiración acelerada. Debido a que el cerebro se siente en peligro, necesitamos más oxígeno para correr o pelear. Metemos más oxígeno a los pulmones en caso de que sea necesario correr o pelear. Número 2. Aumento del ritmo cardíaco. Debido a que los músculos necesitan el oxígeno para producir energía, y el oxígeno se transporta en los glóbulos rojos, el corazón late más rápido. Esto puede provocar dolor o presión en el pecho. Número 3. Sudoración. El objetivo de la sudoración es ir regulando la temperatura del cuerpo durante la posible confrontación y que estemos más resbaladizos, menos fáciles de capturar. Curioso, ¿verdad? Número 4. Temblores. Los temblores del cuerpo, especialmente en las manos, pero que se pueden extender al resto del organismo, preparan los músculos para entrar rápidamente en acción.
unas 5 mareos. Debido a que respiramos más oxígeno del que necesitamos, ya que no estamos en peligro real y no nos estamos moviendo. Esto nos puede provocar un mareo. También, el nivel de tensión muscular genera un gran gasto energético que puede llegar a hacer que el sistema se sobrecargue. Junto a la presencia de taquicardias y una elevada presión arterial, para que, cuando estas bajen, al no poder sostener dicho nivel eternamente, se produzcan mareos. Número 6. Problemas gastrointestinales. Debido a que la mayoría de la sangre de nuestro cuerpo se va a los músculos para correr o pelear, el sistema digestivo se queda sin sangre y deja de funcionar adecuadamente, lo que nos puede provocar dolores abdominales y a la larga gastritis. Número 7. Fatiga y cansancio. La respuesta de lucha inhibida consume toda la energía del organismo. Esto, aunado a la posible falta de sueño y a la contracción muscular, hace que nos sintamos como si acabáramos de correr un maratón. Número 8. Dolor muscular o calambres. Un estado permanente de tensión muscular en una zona lleva a que la sangre fluya adecuadamente en esta parte del cuerpo. Por tanto, impide una buena oxigenación de los tejidos y puede provocar reacciones como rigidez, calambres o dolores musculares. Número 9. Dolor de garganta. Debido a que en la ansiedad, las glándulas de la saliva se apagan, porque si estamos en peligro, no es momento de comer. La garganta se seca, y esto puede hacer que se irrite. También el estrés puede provocar espasmos en los músculos de la garganta, por lo que sentimos como si tuviéramos un nudo que nos impide pasar fácilmente los alimentos. Eso también nos puede ayudar a evitar muy agudo en momentos de pánico. Número 10. Desmayos. Emociones como el dolor, la ansiedad o el estado de choque pueden provocar una bajada rápida de la tensión arterial. Este es el motivo de que algunas personas se desmayen cuando algo las asusta o las tranquiliza, como por ejemplo cuando ven sangre. Número 11. Cambios en la alimentación. Debido a que en la ansiedad, el estómago se queda sin sangre y se para la digestión. Se nos puede evitar el hambre en general. Cuando se atacan los comerciales. Bueno, ya vimos algunos síntomas, ¿sí? Les voy a pedir que lo sigan viendo respectivamente en sus espacios para poder continuar aquí, porque sí es un video un poco tardado, ya vieron que iban a presentar 30 síntomas, entonces nos vamos a demorar mucho. Pero ya se dieron cuenta de que todos los síntomas que se presentan en la ansiedad tienen un porqué, ¿no? De manera, bueno, el objetivo ulterior de esto es mantenernos a salvo, ¿no es así? A ver, vamos a compartir otra vez la pantalla. Sí, ya se ve en línea. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda al respecto de los síntomas que se pueden presentar? Vemos que la mayoría que se presentaron ahí son ¿de qué tipo? Físicos o fisiológicos, exactamente, ¿sí? ¿Están de acuerdo también en línea o no? Sí, sí estamos de acuerdo. Perfecto. Sí. A ver, no sé. Bueno, ya vimos que se te desencadenan una serie de síntomas, pero siempre casi van a ser episódicos. Sí, o sea, es decir, se presenta la situación, la respuesta y pasa. Pero cuando se vuelven crónicos, es decir, que no hay un espacio en que se dejen de presentar estas respuestas, se empieza a volver un trastorno, porque empieza a afectar todas nuestras esferas que ya mencionamos, la cuestión personal, laboral, social y de salud, ¿no? Entonces, muchos de ellos se convierten en trastornos, igual que en otros temas que hemos visto, siempre tienen una clasificación por los manuales de diagnósticos, ya sea por la APA o por la OMS. Si es de la APA, es el DSM-5, y si es de la OMS, es el CIE. La última edición es la 11. Y aquí nos dice que los diferentes tipos de trastorno, hay trastorno de ansiedad por separación. Esto se presenta un poco más con los niños y con los adultos cuando tienen muy
marcado la ansiedad por desapego a las cosas. Cuando no nos enfrentamos o no aprendemos a enfrentar la separación de los padres, de los familiares o de cuestiones incluso materiales, se empiezan a presentar este tipo de situaciones. Autismo selectivo, es decir, que pueden hablar, hay veces en ciertas situaciones, en otras no. Creo que a lo mejor lo han visto mucho esto en películas, ¿no? De algún tipo, cuando los niños se sienten muy ansiosos, solamente hablan con cierto tipo de personas, que sean sus padres principalmente, o personas que son muy cercanos y de mucha confianza, y solo sobre unos temas, porque la mayoría de los temas les genera mucha ansiedad. ¿Cómo? Yo lo he visto en pacientes psiquiátricos, el mutismo. En pacientes psiquiátricos, sí, exactamente. Sí, eso es muy usual también. No hablan con cualquier persona, y si es del equipo de salud, solo con personas específicas que les tienen mucha confianza. Sí, es verdad. Sí, y más en pacientes que tienen así un afecto aplanado. Exactamente, hablan de manera muy plana, incluso con voz muy baja, ¿no? Sí, que tienen empobrecimiento de su expresión emocional, sentimental, y entonces tienen ahí alogia, abulia. Sí, exactamente. Sí, así es. Tienen otro tipo de trastornos que van acompañados del mutismo. También las fobias específicas. Ahora me quiero detener aquí en la cuestión de fobias, porque ¿ustedes qué saben de las fobias? ¿Han escuchado alguna vez este término? En línea, por favor. Sí, son miedos. Yo he visto fobia social en pacientes que tienen miedo para socializar, se tapan la cara incluso con el suéter o con su playera. Sí, son miedos, pero aquí son miedos, a diferencia del miedo como tal, que el miedo, tomen en cuenta esto, el miedo es una respuesta también fisiológica y emocional ante estímulos que nos pueden generar algún daño, es que sí es visible. Por ejemplo, ¿qué se puede tener miedo? Tal vez anteriormente cuando lo vimos a los depredadores, ¿no? O el miedo a que si estamos en un lugar y está temblando, se pueda venir abajo, ¿no? Son estímulos que son muy claros, específicos, que sí nos pueden generar daño. La fobia son miedos, pero irracionales. Son, por ejemplo, fobia a las arañas. Muchas veces las arañas no nos van a hacer daño, ¿no? Pero se tiene un miedo exagerado que nos hace generar una respuesta exagerada también a nivel psicológica y fisiológica. También desencadena una serie de situaciones fisiológicamente hablando, como el estrés y la ansiedad, que son muy parecidas porque están asociadas, ¿sí? Dígame. Sí, maestra, por ejemplo, yo tengo aquí en su pobre casa, mi hermano tiene fobia a las arañas, entonces la situación que desencadena es que cuando llega a ver una araña, así por muy mínima que sea, o sea, sale corriendo o se pone muy nervioso, de cierta forma ansioso, y llega incluso a veces hasta a llorar, porque le dan mucho miedo. Ajá. Sí, son respuestas exageradas, o que nosotros las percibimos como exageradas, ¿no? Ante situaciones que imaginariamente nos generan daño, pero realmente no es así. Hay otro tipo de fobia, como la agorafobia. ¿Han escuchado de la agorafobia? No. Sí, tienen permanecer en espacios cerrados nada más, ¿no? Exactamente. Esta es de los espacios abiertos, tiene miedo excesivo a los espacios abiertos, es miedo irracional, ¿sí? Al contrario, ¿ustedes han escuchado miedo a los espacios cerrados? Sí, de hecho tengo un compañero que presenta esos síntomas, profesora. Haga de cuenta que entró a trabajar y es un compañero de almacén y apenas se está adaptando como al área. Y haga de cuenta que si lo tienes en un espacio muy concurrido, llega a ponerse de cierta forma como agresivo. Exactamente, también la fobia social, ¿no? Pero también son miedos muy exagerados e irracionales, porque realmente no es algo que nos genere daño real, ¿no? Entonces, eso también se vuelve un trastorno que forma parte de los trastornos de la ansiedad, ¿sí? La ansiedad, como ya lo mencionamos, también son respuestas fisiológicas ante estímulos que también físicamente no nos generan un daño. Por eso también están muy relacionadas, se diferencian del estrés, en que el estrés es un poco más claro que nos está estresando, no siempre es irracional, igual que el miedo, ¿sí? ¿Empiezan a ver las diferencias? Ok, vamos a seguir. Ahora, otro trastorno de la ansiedad, como ya lo mencionamos, es la ansiedad social, ¿no? O fobia social. El trastorno del pánico o angustia, ataque de pánico,
Muchas veces hay personas que les da trastornos de, bueno, tienen trastorno de pánico y en las noches hay esos que están bien y empiezan a imaginariamente a recapitular todo lo que hicieron en el día y empiezan a sentir exactamente como ellos le llaman un ataque, pero solamente son las respuestas fisiológicas que están teniendo. Empiezan a tener taquicardia, sudoración, todas las que ya hemos estado mencionando a lo largo de la clase y también que ya vimos en el video, algunas de ellas. Creo que nos está pasando aquí en línea. A ver, déjame compartirles otra vez. A ver si es el... ¿Sí? Empiezan a tener ese tipo de respuestas fisiológicas y muchas veces no saben por qué, pero son una serie de ideas que tuvieron y es algo muy difuso, no es tan específico que les haya generado esas reacciones. Y hay otras más, si se dan cuenta son muchas. Hay diferentes clasificaciones. ¿Sí? Agorafobia es lo que ya mencionamos, es la fobia a los espacios abiertos. Sí, es que viene del griego, antes a los espacios abiertos se les llamaba ágora. Ok, le vamos a cambiar. Cada uno tiene sus síntomas y formas de tratar específicas. No se va a tratar también una agorafobia de la misma manera que una fobia a los lugares cerrados o a las arañas. Entonces, bueno, los trastornos, aquí le puse del estrés, es de la ansiedad. Tiene sintomatologías muy parecidas al estrés. También podemos ver las cuestiones cognitivas, fisiológicas, emocionales y conductuales. Pero como ya es por esa misma razón que ya les comenté al principio y la vuelvo a mencionar, es que el estrés genera ansiedad. Ahora, también vemos mucho nosotros la ansiedad en los contextos hospitalarios, no solamente en los hospitales psiquiátricos, sino en general lo vemos con los pacientes o incluso con el personal de salud. En los pacientes se presenta, porque hay muchas causas, ¿no? Hay cambios en la vida cotidiana, como ya lo mencionábamos, ¿no? Ellos salen de sus casas, dejan sus trabajos, sus familias, sus actividades que usualmente hacen y eso también les genera estrés y se manifiesta en la cuestión de ansiedad, ¿no? También las medidas restrictivas, ¿no? No pueden fumar, no pueden beber alcohol, tienen una dieta específica, especialmente cuando están en el hospital en cama, ¿no? Los alimentos que le llevan están muy restringidos de sal, de azúcar, de grasas y otro tipo de cuestiones ahí. También están en aislamiento. Cuando una persona está en un hospital o en su casa y está aislada, pierde contacto con las personas que usualmente solía frecuentar. Y ese aislamiento social también genera ansiedad. Incluso nosotros ya lo vivimos ahora en la pandemia con el confinamiento, ¿no? Entonces ahí ya podemos empatizar más en esa parte con los pacientes. La separación de los seres queridos, que también está relacionada con el aislamiento. Ya no ven a todos sus seres queridos, solamente puede pasar una o dos personas, estar con ellos a determinada hora, o solamente una persona, si tiene un pase de hora, como le llaman, 24 horas, ¿no? Pero ya no está con todas las personas que estaban anteriormente, y eso también genera ansiedad. Todas las veces, bueno, lo que vivimos siempre lo tratamos de platicar con la persona de más confianza, ¿no? Pero no siempre existe el caso que pueda estar con el paciente. Entonces, todas esas emociones o pensamientos, ideas y experiencias que tuvo a lo largo del día, aunque haya sido solamente en el cuarto hospitalario, en la habitación hospitalaria, no los puede siempre expresar. Y hay veces que por eso los pacientes los abordan al personal de salud. Tienen esa necesidad de expresar. Y hay veces que no tienen la confianza para hacerlo y se quedan con esas ideas y emociones. Por eso hay veces que se encuentran irritables y con otra sintomatología que ya vimos que está relacionada con la ansiedad. Y eso dificulta su proceso de sanación, ¿no? Al contrario, ahorita vamos a verlo. Bueno, también hay miedo a las consecuencias de la enfermedad, ¿no? Hay veces que saben que pueden tener una secuela, especialmente cuando se tratan de padecimientos que tienen que tener intervenciones quirúrgicas, ¿no? O ahora, como lo vimos con el COVID, ya las personas no tienen la misma capacidad de oxigenación. Y bueno, las técnicas diagnósticas. Hay veces que se tiene que recurrir a tomografías,
y a otro tipo de técnicas para saber qué tienen los pacientes. Creo que también ustedes saben al respecto, ¿no? Hay veces que son muy invasivas y pues eso genera también mucha ansiedad. ¿Sí? ¿Sí lo han vivido? ¿Les ha pasado? Bueno, ahora, lo que vamos a es de que también los pacientes, cuando están enfermos, han perdido la salud, sienten un aumento o aparición de dolor, ¿no? Siempre van a reportar dolor, casi siempre reportan dolor o malestar cuando están enfermos o están en cama, que ya se cansaron, que ya no quieren estar acostados, o si tuvieron una cirugía, todas las incomodidades que eso representa, ¿no? Y pues eso, ¿qué creen? Genera pensamientos negativos. Que si algo que me está pasando podría agravarme o ir más lejos, ¿no? De que su vida pues está cerca del final. Y eso genera ansiedad. Pero ¿qué creen? Esa ansiedad a la vez aumenta los dolores y hace que aparezcan otros, ¿no? Entonces se vuelve un círculo vicioso de no acabar. Entonces también por eso es conveniente que los pacientes reciban apoyo para enfrentar esta cuestión de ansiedad, ¿no? Y en la cuestión del personal es algo parecido. Ustedes lo viven. Tal vez empecemos porque hay situaciones estresantes que les generan ansiedad y les lleva a sentir dolores por todas estas desencadenamiento de respuestas fisiológicas, y eso les hace llevar pensamientos tal vez no de este tipo, pero que sí generan malestar, ¿no? Por ejemplo, ya me cansé, ya no quiero estar aquí, o me empiezo a sentir irritable, ¿no? Si lo estoy haciendo bien o no. Y eso a la vez genera ansiedad y se vuelve también todo un círculo vicioso para el personal de salud. ¿Qué tal? ¿Sí lo han vivido? ¿Les suena familiar? Creo que es algo común ahí. Entonces, también por eso, de ahí es importante saber cómo enfrentar esta situación de ansiedad. Ahora, hay, como también en el estrés, tratamientos para los trastornos, bueno, y también los otros que hemos visto. Hay psicoterapia, que son la cuestión psicológica que va a atender a las ideas y a las emociones, y la parte de los fármacos, ya lo vimos que también son relajantes, ansiolíticos y demás. Creo que varios de ustedes han escuchado al respecto, ¿no? Y como ya les mencioné, cada tipo de trastorno se maneja de manera diferente. Por ejemplo, la ansiedad generalizada, que no es específica de, por ejemplo, a situaciones de miedo excesivo a un contexto o a una cosa en especial, no se identifica bien qué es lo que me está generando ese malestar, se puede tratar con escitalopram, que es igual a un medicamento, exactamente, son fármacos, ¿no? Aquí vemos varios. Y esta, por ejemplo, las fobias regularmente se van a tratar con cuestiones de exposición, es decir, van a enfrentar al paciente, por ejemplo, si le tiene fobia a las arañas, pero de manera progresiva. Sí, a veces dicen, no, pero ¿por qué? Si tengo miedo, ¿por qué me van a enfrentar? Es precisamente para que el paciente se vaya acostumbrando y vaya viendo que realmente no representa un peligro físico real, sino solamente es una cuestión psicológica. Entonces, para empezar a enfrentar la situación, pero de manera controlada y progresiva, nunca de manera directa, porque puede desencadenar ansiedad y aumentar el miedo a esa situación o elemento que le tiene miedo, ¿sí? Ok. El trastorno obsesivo. También ustedes han escuchado la cuestión de las personas obsesivas compulsivas, ¿no? Que tienen miedo a que algo no esté como ellos desean y les genera ansiedad, que está acomodado de cierta manera, que esté clasificado, o que si las manos están todo el tiempo sucias y las quieren lavar todo el tiempo. Creo que ustedes vieron la película del aviador, ¿o alguien la ha visto? ¿No? Con Leonardo DiCaprio. Es un aviador, pero tiene fobia a la cuestión de los gérmenes. Él es obsesivo compulsivo y todo el tiempo está lavando las manos, pero llega el punto en que realmente llega a afectar todas sus esferas de su vida. Entonces, de este tipo de trastornos también se llega a ¿cómo se llama? A tratar de una manera específica, tanto con cuestiones de medicamentos como otros tratamientos. Y también depende de cada paciente cómo va progresando, entonces va a ser el tiempo en que se les esté tratando, pero tienen un rango más o menos de tiempo, que son de al menos 12 semanas por ahí, más o menos, y los indicadores de que nos vamos a fijar para saber en qué momento
ir avanzando el tratamiento. Ay, por favor, aquí en línea pueden silenciar su micrófono, por favor. En línea, por favor, les encargo los micrófonos. Hay que escuchar. A ver, en línea, por favor, ¿me pueden apoyar? Silenciando sus micrófonos. A ver, por favor, les encargo los micrófonos en línea. Gracias. Ay, creo que no. Maestra, ¿usted no nos puede silenciar? Maestra. Sí, es lo que estoy tratando de hacer. Permítanme un momento. Exactamente. No me permiten escucharlos y que ustedes me escuchen. A ver. ¿Dónde están? Aquí están. Hola. A ver, Virginia, por favor, apóyanos. Virginia. No me deja silenciarlos. Un momento pensé que iba a haber carro. Ella también, padre, de favor. A ver, compañeros que están en línea, por favor, apaguen sus micrófonos. Virginia y Adrián, ¿pueden poner atención? Ahí está. Bien, gracias. Ahora sí continuamos. Les comentaba que el tratamiento de cada trastorno va a depender también de las personas y de cómo están reaccionando a los fármacos y a la psicoterapia. Sí, ya mencionamos que también cada persona lo manifiesta de manera diferente, pero siempre hay un aproximado y vamos a saber los terapeutas, que sean los médicos o psicoterapeutas, dependiendo de indicadores de qué tan grave manifiesta la respuesta fisiológica, porque es algo muy claro y que podemos estar observando, ir midiendo, y de ahí partimos para saber qué rumbo tomar y qué tiempo vamos más o menos a definir nuestro marco temporal para la atención. Y bueno, a ver. Ahora, aquí tenemos un cuadro que nos hace las diferencias y en qué empata el estrés y la ansiedad. Por ejemplo, el estrés se ve que es a corto plazo, ¿no? Ya vimos que hay diferentes tipos de estrés. Regularmente es la cuestión episódica o la cuestión más puntual y la crónica. Y la ansiedad siempre va a ser un poco más permanente, como si fuera algo crónico. El estrés es una respuesta a una amenaza reconocida, ya lo mencionamos, ¿no? Podemos decir, esto me está generando estrés, y es algo específico. Y la ansiedad muchas veces no es difusa. Es posible que no tenga un desencadenamiento identificable. Por ejemplo, la fobia sí es bien identificable, pero la ansiedad en general es poco identificable, ¿no? Y pues, como ya lo mencioné, me siento así, pero no estoy segura de que sea solamente esto. Por ejemplo, lo que decía de la compañera de subir las tareas. Solamente no es la cuestión de subir la tarea a destiempo, sino que todo lo que nuestro pensamiento nos lleva a exactamente imaginar. Y los síntomas, mientras que el estrés se presenta mal humor, irritabilidad, enojo, sentimientos de soledad, mareos, náuseas, pensamientos de ansiedad. ¿Ven? Es una respuesta a la ansiedad. Infelicidad general, que es enojo, tristeza, malestar, ¿no? Sensaciones de agobio, que no pueden manejar las situaciones. La ansiedad se siente como intranquilidad, ¿no? No se siente como algo tampoco específico. Solamente es como que no puedo estar, no me siento a gusto aquí, pero no es algo tampoco tan específico como la cuestión del estrés. Hay tensión y muchas veces no solamente es en una parte del cuerpo, sino que es en todo el cuerpo, ¿no? En los hombros, en las piernas, como ya lo vimos, en los brazos, en las manos, incluso a veces. Hay sudoración también, hay nerviosismo, igual esta cuestión de inquietud, es que me siento nervioso, empiezo a agitarme mucho. Sensaciones de intranquilidad o temor, se dan cuenta, es un poco también menos precisa la cuestión de cómo se manifiesta la ansiedad en comparación con el estrés. Y en lo que se comparte mucho, las dos partes, el estrés y la ansiedad, son la parte fisiológica. El ritmo cardíaco aumenta,
la respiración también empieza a ser más acelerada y puede presentarse alteraciones en la cuestión del sistema gástrico a manera de diarrea o constipación, estreñimiento, ¿sí? Sí, ya ven un poco más claro cuáles son las diferencias y las similitudes. ¿También en línea? Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, maestra. De hecho, Muy bien. también he visto que se presenta alcalosis respiratoria debido a la disminución de dióxido de carbono en la sangre. Sí, En la la alcalosis, ansiedad. exactamente. Sí, incluso es uno de los síntomas que también en el video que les encargo que lo vean, le explican por qué. Y bueno, ahora vamos a hacer una actividad. ¿Tienen alguna duda al respecto de este tema? ¿Sí o no? ¿O son tantas que no sé por dónde empezar? Sí, maestra. Soy Adán, ¿No? tengo una duda. Sí, Cuando dígame. habló de fobia, de que era un miedo irracional, ¿esta puede estar relacionada con una idea delirante debido a que esta es una idea falsa y reductible al razonamiento argumental? Delirante, no siempre es delirante. Hay veces que nuestro sistema, bueno, de pensamientos, debido a cómo aprendemos nuestras experiencias, nos llevan a tener ideas irracionales. No necesariamente tiene que ver con situaciones delirantes. Una persona, incluso en su vida diaria, tiene muchos pensamientos irracionales. Muchas veces son incontables, pero también depende de cómo enfrentan las situaciones, ¿no? Hay veces que sí son, a lo que vimos en sesiones pasadas, que una persona cuando era niño se le exigía mucho y nunca se le daba reconocimiento a sus esfuerzos y sus logros, siempre va a tener las ideas irracionales de que está haciendo las cosas mal. Es más probable eso. Puede que con las experiencias que después viva, él aprenda o ella aprenda a que esas ideas no son así o con ayuda de un psicoterapeuta. Pero esa es una cuestión que no solamente depende de la cuestión de delirio. ¿Y si respondí su pregunta o quedó muy ambigua? No, Sí, bueno. gracias. ¿Alguna otra Profesora, pregunta? yo tengo una pregunta. La fobia se presenta, dice, de manera irracional, es un miedo irracional. ¿Se presenta de manera espontánea? O sea, o tuvo que haber alguna causa para poder presentar fobia a ciertas cosas, como en este caso decían de las arañas. ¿Es espontáneo? No, las fobias no son espontáneas, siempre se asocian a algo que sí puede generar peligro. Les voy a subir un video a la plataforma. Hay una explicación cognitivo-conductual que se llevó hace mucho tiempo atrás, que decía, el autor es Skinner, que hay asociaciones se aprende a través de asociaciones. Hay un experimento muy famoso de él, que es muy controversial, porque él demostró que un niño, un bebé de apenas unos meses, podía tenerle fobia a los ratones. Y es que lo que hicieron era que cada vez que se le presentaba un ratón, se hacía sonar un sonido muy estrepitante. Regularmente los sonidos de ese tipo los asociamos con cuestiones que sí nos pueden poner en peligro. Por ejemplo, que algo se derrumbe o que venga hacia nosotros y realmente sí nos pueda poner en peligro. Entonces se hizo esta asociación de ratón con sonido estrepitoso muchas veces. Entonces el niño empezó a asociar el peligro que puede representar el sonido con el ratón, que pues no le estaba representando un daño en sí. Entonces, a través de los ensayos se le llama, se empezó a quitar el sonido y solo se empezaba a presentar el ratón. Entonces el niño ya no necesitaba escuchar el sonido para asociar al ratón con algo que le representaba peligro. Entonces las fobias de ese tipo también están asociadas a cosas que sí nos pueden poner en peligro, no se generan de manera espontánea. Otro experimento es que también lo aprendemos de manera pues vicaria o visual a través de nuestros padres, por ejemplo, o nuestros cuidadores. Si una madre a ver una rata o un ratón también empieza a gritar, empezamos a aprender que eso puede ser una fuente de peligro, cuando realmente no sea así. Eso también hay muchos experimentos. Entonces, siempre, tal vez nosotros no lo identifiquemos en algún momento de que, ay, le tengo fobia a esto porque lo asocié a tal otra cosa que sí me generaba un peligro. Sin embargo, el cerebro sí hizo esa asociación, ese aprendizaje de que eso que vemos está asociado
con algo que sí nos genera peligro, pero es algo que no identificamos, es algo inconsciente. También es por eso que se relaciona con un aprendizaje que se pueden modificar las respuestas ante las fobias. Y no necesariamente pueden ser permanentes. ¿Sí? ¿Respondí a su pregunta? O sea, la fobia generalmente tiene que estar relacionada con un factor estresante o debe de haber un factor antecesor para que se presente. Sí, le digo, regularmente nosotros no aprendemos, bueno, no tenemos una fobia así de manera espontánea como lo decía su compañera, sino que en algún punto de nuestra vida fue asociado algo que sí era un estresor que sí representaba un peligro para nosotros, ¿sí? Y luego ya lo asociamos, ya no era necesario, ya no es necesario que lo tengamos presente ese otro elemento, ¿sí? Y basta con una vez para que se genera esa fobia, la relación de factor que sí representa peligro, un estresor que sí representa peligro y uno que no. Y especialmente cuando son situaciones complicadas y fuertes, ¿sí? Y, a ver, ¿sí respondí su pregunta o quedó mocha? No, sí, profesora, soy Lourdes, la de la primera pregunta. Le preguntaba por qué. Yo en algún momento tenía una fobia a los ratones. Sí, sigo teniéndoles el miedo, pero ya no en la magnitud que tenía que llegar, casi me desmayaba. Pero ahorita que usted lo está diciendo, lo estoy asociando a que en alguna ocasión cuando yo era pequeña, estaba yo distraída y me presentaron un ratón muerto. Enfrente, levanté la cabeza y lo que vi fue el ratón. A raíz de ahí, mi miedo fue inexplicable. Actualmente sigo teniendo miedo, pero ya he tratado de manejarlo porque también entraba en estrés mi familia, de ver la manera en la que me ponía. Por eso la pregunta, y sí, me la contestó, profesora. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta o continuamos con la actividad? Bueno, continuamos con la actividad porque ya van a dar las 9. Y ahorita si se presentan más dudas, las vamos respondiendo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer una actividad un poco más práctica. A ver, para las personas que tengo aquí en presencial y ahorita me detengo a las personas en línea, aunque es la misma actividad, pero con sus pequeños detalles. A ver, son 4, bueno, 2 y 3, o individual. Sí, individual y lo van comentando, ¿les parece? Que todos tienen experiencia, ya sea por prácticas profesionales, por servicio social o por su experiencia profesional con pacientes. Entonces les voy a pedir que nombren 3 causas que producen más miedo y ansiedad en caso de hospitalización. ¿Sí? Y que expliquen por qué. Como ya lo mencionamos, por ejemplo, los pacientes que llegan a hospitales, ya lo vimos en las anteriores, presentan ansiedad a cambios en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, presentan ansiedad por cambios en la vida cotidiana, pero ¿por qué? ¿Qué representa eso para ellos? Esa es la explicación, por ejemplo, que dejan sus actividades, que dejan pendientes económicos, o que se empiezan a endeudar, dejan sus trabajos, descuidan a los hijos, ¿sí? Eso es a lo que me refiero. ¿Sí? ¿O alguna pregunta aquí en presencial? ¿Sí entendieron la actividad? ¿Sí? Ok. Sí, lo que ven con sus pacientes o lo que viven de manera como profesionistas, ¿sí? O sea, lo que ven en los pacientes, ¿por qué llegan con ansiedad? 3 motivos. Sí. De preferencia de lo que ven en los pacientes. Si han tenido poca experiencia con los pacientes, pueden poner lo que a ustedes les genera ansiedad, las 3 cosas que les generan más ansiedad y explicarlas por qué, ¿sí? Ahora, sí. Aquí en línea, la actividad es la misma, solo que la van a hacer en el foro de debate, ya está abierto el espacio, y también los que están en presencial, posteriormente les voy a pedir que suban sus actividades para que también las tenga, porque pues me falta revisar precisamente esa cuestión. No todos he visto que suben sus actividades y quedan en blanco, aunque aquí los vi trabajar. ¿Sí? Y le comentan a un compañero, ustedes han visto, y también yo lo he visto,
que muchas veces empiezan a generar más ideas o a sentirse acompañados que no están solo por las experiencias de otros al ver sus participaciones. Y eso creo que también les ayuda como personal de salud, ¿no? Pueden tener otros recursos, saber que también alguien más lo está viviendo. Ya lo vimos incluso al principio que eso es una gran ayuda en la cuestión de acompañamiento de las personas en sus procesos de salud de enfermedad o incluso en la vida en general. Se hacen como una red de apoyo de manera indirecta. ¿Sí? En presencial ya vieron el espacio de la actividad en la plataforma. Ok. Les doy 20 minutos para que la realicen. Terminamos antes, empezamos a comentar las participaciones. ¿Les parece bien? ¿Alguna duda, pregunta? No puede. Sí, maestra. Sí. Como comentario nada más con respecto a lo de la fobia a los ratones. Bueno, yo había escuchado que se recomendaba inducir a uno mismo a un estado de calma, visualizar imágenes de ratones a una distancia para que esté cómodo, y hay un método de exposición al ratón para que poco a poco lo vayas. Entonces, esta fobia a los animales se le llama zoofobia, fobia a los animales. Sí, exactamente. Sí, se empieza a tomar un nombre específico dependiendo del animal. Así es, eso es parte de la terapia, de la psicoterapia, es un tipo de terapia cognitivo-conductual, la exposición progresiva al estímulo que está desencadenando esta respuesta de ansiedad, o de fobia, y sí, es muy recurrida, incluso como dice, primero se empiezan con cuestiones de idea y ya después de una actividad de relajación se empieza a pedir al paciente que imagine al animal, ¿no? Incluso empieza a hacer mucha descripción acerca de, por ejemplo, si es un ratón, de qué tamaño es, de qué color es. Sí, exactamente. Está muy bien informado. Y queda pendiente, ahorita mi participación es que vengo manejando, pero vengo al pendiente escuchando. Sí, no se preocupe, ahí será abierta el foro de debate para que pueda participar aquellos y aquellas alumnos que en este momento no puedan participar por el trabajo o por alguna otra situación. ¿De acuerdo? Gracias. No hay problema. ¿No? ¿De qué? Maestra, una pregunta. ¿Sí? Aquí no le entiendo bien a la pregunta que usted está haciendo. Nombra 3 causas que producen más miedo y ansiedad en caso de hospitalización, en el caso de los pacientes. Sí. Sí, Okay. así es. Es como, voy a regresar otra vez. Es como esta diapositiva, por ejemplo, esta es muy resumida. Por ejemplo, algunas causas son cambios en la vida cotidiana, medidas restrictivas, y ya fuimos explicando algunas, ¿no? Por ejemplo, medidas restrictivas son, por ejemplo, para explicarlo, dejan de tener una dieta como acostumbraban, la cuestión de que ya no pueden ingerir bebidas alcohólicas, ya no pueden fumar, tal vez muchos ya no van a poder hacer actividad física como anteriormente lo hacían, ¿sí? Eso es como una explicación de este punto. Seguramente hay muchos más que ustedes han vivido, presenciado. A ver, esta actividad es en ¿cómo se llama? El foro de debate. Esta actividad está en plataforma, en el foro de debate. Okay, gracias. Sí, como las otras actividades que hemos estado haciendo en las sesiones previas. Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Sí? ¿Ya la pensó? Exactamente. Y una que tengo esta de circulación hospitalaria, ayudarme a un paciente que tenía psiquiátrico, que nos generaba mucho estrés porque ya le teníamos que dar el medicamento
vecino, estaba aislado y entonces era todo. Y lo que me decían ayer era, no puedes llegar así como que a pedirle permiso. Tienes que llegar firme a decirle, siéntate, no, está terrible. Sí, exactamente. Sí, pero se da cuenta de que muchos están desencadenados por ideas. No, porque si no pegaban. No, pues sí, pero también están desencadenados por ideas, porque no siempre dicen, es que si no voy en buena condición, me va a hacer esto, aquello, lo otro. Sí. Sí, genera estrés, miedo, angustia de, ay, no. Sí, exactamente. Y muchas veces esas ideas o pensamientos no nos permiten estar en una condición de, ¿cómo se le puede decir?, de confianza y estabilidad nosotros mismos para entrar y decir firmemente y dar las indicaciones. Sí. Todos, exactamente. Sí, a ver, por aquí, ¿qué tal? Sí, ahí van. Yo creo que el aislamiento, y eso lo vimos en la pandemia, porque por el espacio se sentían como encerrados. Sí. Había personas que sí se enteraban porque se sentían encerradas y se querían salir. Y por no poder estar con su familia. Eso era más con los adultos mayores. Había una viejita que estaba acostumbrada a que su hija le estuviera cambiando la televisión y quería que estuviéramos ahí. Sí, sí, también las personas de la tercera edad también sienten mucha ansiedad, exactamente, todos los cambios que pueden presentar. Los procedimientos invasivos, lo que puedan representarles dolor, les da miedo no saber que les va a doler, y ansiedad al saber que ya se va a acercar el día en que les van a realizar, no sé, una cirugía. Exactamente, sí. Y pega después de miedo a morir y ansiedad de no saber qué va a pasar con su integridad. Sí, siempre hay mucha incertidumbre en las cuestiones de cirugía, especialmente cuando son de alto riesgo, ¿no? Sí. Cuando les dicen que probablemente pues, no vayan a salir vivos o algo así, pues no me... Exactamente, y no solamente ellos, sino... O sea, exactamente, y no solamente a los pacientes, sino también exactamente a la familia. Sí, así es. También ellos viven la ansiedad. También por esa cuestión hay que estar informados para poder saber manejarlo y ser más empáticos. Mira, no tener recuperación. Sí, también eso después, ¿verdad? El aislamiento. A los infantes, a las personas de salud, sí, también. Sí, también ellos como pequeñitos ven mucho movimiento, pero no saben que muchas veces está pasando. Ajá. Era que pues luego las llevaban y decían, si no me porto bien, te voy a inyectar. Y pues no era cierto, entonces pues genera... Miedo, ajá, o ansiedad, exactamente. Sí, pero se dan cuenta que es algo aprendido de, si no te portas bien, te voy a llevar para que te inyecten. Entonces empieza a generar un miedo que no, ante una situación que no es real y se empieza a volver ansiedad, ¿no? Cuando van al médico es como que, ¿por qué vamos a ir? No, ya no quiero ir. E incluso ya no sabe cómo hago una atención a una necesidad, sino como un castigo, ¿no? Y por eso se presentó mucho en la cuestión de, ahora del COVID ante la vacunación, renuencia a la vacuna por esta misma asociación de que representaba un castigo o algo que podía generarte daño, ¿no? Y eso también dificulta la atención a las personas en la cuestión de salud. Maestra, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Y sí, como se menciona de que mucha gente tiene fobia a las agujas, como que también ya se podría considerar como que algo psicológico, porque como que hay imaginación de que al aplicar la inyección sienten que los lastimamos o que como que es un castigo, como usted nos dice. Sí, pero eso tiene que ver una cuestión de una respuesta exagerada. Hay veces que incluso, como dicen, se hizo viral el hecho de que habían personas pues, ya grandes, ¿no? Así que lloraban y gritaban y no querían vacunarse, ¿no? Entonces, sí fue algo aprendido, aunque no representaba realmente un peligro para nuestra integridad física, ellos sí lo percibían de esa manera. Exactamente. Aquí, gracias. ¿No? ¿De qué?
A ver, aquí. Sí, aquí tengo otro compañero en presencial, nos comparte algo parecido. Sé que hay pacientes que le tienen precisamente fobia a las agujas. Cuando son hospitalizados y tienen que canalizarlos, les dan ataques de ansiedad. Sí lo han visto mucho, ¿no? Es complicado atenderlos. Cuando despiertan y ya están canalizados. Sí, empiezan a quitarse, a querer aventar las cosas, a quitarse la cánula y demás, ¿no? O despiertan y se vuelven a desmayar. Sí, hay otros pacientes que sí se vuelven a desmayar cuando ven que están con la aguja. A ver. Sí, también es eso otra que veo aquí interesante es que hay pacientes con miedo a estar cerca de otros pacientes por miedo a contagiarse. Sí, eso también es muy cierto. Eso se ve en las salas, incluso que son pues de pequeño espacio. En los sistemas públicos, los pacientes no están en su propio espacio, sino que comparten espacios. Sí se presenta mucho eso. Eso también dificulta su recuperación y que no quieran estar ahí. Sí, también es bien particular. Cuando llegan a ser hospitalizados y están muy dañados en alguna extremidad y piensan que ya no tienen otra forma de atención y los van a amputar. Entonces también por eso luego no quieren ir cuando se fracturan o tienen algún malestar de nivel tópico o no ni siquiera algo más profundo porque sienten que los van a amputar. Sí, eso dificulta la atención a los pacientes, como los vimos en las primeras sesiones. Son factores que impiden que se lleve a cabo esta atención a las personas, pero es por parte del paciente. Se dan cuenta, creo que hay varias cuestiones que pueden facilitar o entorpecer la atención a una persona. Sí, a ver, creo que ya van terminando varios también en línea. A ver, compártanos, ¿quién quiere compartirnos su...? Yo, maestra, las causas más frecuentes que le pueden producir ansiedad en un paciente puse que pudiera ser las medidas restrictivas. Por ejemplo, no coinciden con su hora que normalmente ellos desayunan, el realizar su aseo personal, el entrar y salir de su unidad como lo pueden realizar en casa. La otra que puse es la separación de los seres queridos, sobre todo en personas de la tercera edad y en niños pequeños se da con mucha frecuencia. Y la realización de técnicas diagnósticas, ya que en muchas ocasiones no se les explica el procedimiento y pues empiezan a presentar ansiedad por miedo a lo desconocido. Muy bien, sí, eso se presenta. A ver, aquí nos dice la compañera, está en línea, que las medidas restrictivas. Nos habla que, ya abordamos un poco esto, pero nos habla de explicaciones que no hayamos tomado. Por ejemplo, muchas veces los alimentos se les da en horarios que ellos no acostumbran a tomarlos. Entonces también eso les genera ansiedad porque ya es un cambio en sus hábitos, ¿no? Sí, eso es muy cierto. O también la cuestión de los alimentos a los que están acostumbrados a comer o no, o que les desagradan o no. ¿Qué más mencionó? La del aislamiento con los niños pequeños, especialmente ellos buscan a sus cuidadores primarios, es decir, a sus padres o tutores. Entonces sí presentan ansiedad, cuadros de ansiedad cuando están separados muchos tiempos, porque ya su figura paterna o materna ya no está a su lado. Exactamente. ¿Y cuál me mencionó la tercera? Realización de técnicas diagnósticas. Sí, realización de técnicas diagnósticas. Aquí también es bien cierto. Muchas veces no se les anticipa al paciente o no se les explica qué está pasando con su diagnóstico, qué se les va a hacer y lo que eso implica y la expectativa de eso, si es favorable o no es favorable. Entonces muchas veces lleva a un contexto de incertidumbre que se llega a manifestar con cuestiones de ansiedad. Creo que también ustedes lo han vivido como personal médico y no sé si tengan la desfortuna de haberlo vivido también como pacientes, pero se dan cuenta muchas veces en nuestro sistema de salud, especialmente el sistema de salud público, se presenta eso. Y entonces también hay que cuidar esa situación. Es por eso que muchas veces al personal de salud, antes de hacer algo al paciente, incluso tocarlo, se le tiene que anticipar, lo voy a tocar porque le voy a hacer esto, aquello. Entonces también hay que ser empáticos por esa parte, porque sí se puede generar o desencadenar cuadros de ansiedad. Muchas veces no estamos conscientes de eso y llega a pasar, por eso luego los pacientes no quieren regresar o ya se quieren ir. Creo que también hay que ponernos en su lugar.
como pacientes, bueno, no solo como personal de salud, sino como pacientes, nos gustaría que nos anticiparan de las cosas, ¿no? No sabemos qué experiencias han tenido previamente y podrían desencadenar cuestiones de estrés, ansiedad, de miedo, que muchas veces pues uno no está consciente, pero sí pasa. ¿Sí? También van viendo la importancia de retomar esta información. Creo que tal vez hay veces que lo pasamos por alto, porque dicen, la parte psicológica es algo que no se ve, entonces lo dejan a un lado, pero ya ven que es parte integral de la persona y que puede, como ya lo mencionamos muchas veces, entorpecer o favorecer la atención a los pacientes. Eso también puede ayudarles a su desempeño profesional. ¿Sí? A ver, otra participación, por favor. Por aquí vamos cerrando también para retomar lo de las tareas. ¿Alguien más? ¿En línea o presencial? Bueno, presencial ya estuvimos viendo. Ya, maestra, soy Meli. Sí, a ver, adelante, por favor. Yo había puesto como ejemplo, trabajo en una clínica de hemodiálisis, entonces regularmente cuando ingresan los pacientes les genera mucho miedo el iniciar un tratamiento y colocarse un catéter, porque pues se le explica, ¿no?, al paciente que es un tubo que va a ir directo al corazón y pues eso les genera cierta ansiedad y muchas veces prefieren no hacerlo al instante y se esperan una semana, entonces ya la semana ya vienen pues obviamente más grave y yo como enfermera pues lo que hago es hacerlos sentir cómodos, que están seguros, que pues están en buenas manos y que nada les va a pasar y explicarles, ¿no?, todo el procedimiento para que ellos se vayan sintiendo más a gusto él y pues el familiar también. Y ha sido como más donde he notado que les genera mucho estrés, pero más que nada miedo. Exactamente, sí. Aquí nos menciona la compañera que cuando un paciente llega, también cuando se les explica que les van a poner un catéter que va al corazón, empiezan a presentar cuadros de miedo y de ansiedad. Y es que lo relacionamos con algo que sí podría ponernos en peligro, ¿no? Porque si nada es un órgano vital, ¿qué me va a pasar? Tal vez puedan dañarme y eso impide que siga viviendo con normalidad y demás, ¿no? Entonces, sí hay cuestiones que también hay cuestiones que sí son reales, pero también cuestiones que son imaginarias. Entonces, si nosotros informamos al paciente, se puede sentir más seguro. Y aquí nuestra compañera ya fue un paso más allá, que nos está diciendo que empieza a tranquilizar al paciente, precisamente dándole información y brindándole una sensación de confianza para que él pueda atenderse. ¿Sí? Porque si no pasa más tiempo y precisamente pueden agravarse en su situación de enfermedad. Muy bien. Sí, ¿alguien más aquí tiene su manita levantada? Nancy. Sí, buen día, maestra. Hay pacientes que, bueno, creo que con cosas para nosotros que pudieran ser más sencillas, como muchas veces pasa con el paciente adulto mayor, el abandonar a su perrito, a algún animal que tengan, abandonar su planta, simplemente su casa, su espacio, les causa mucho estrés, angustia, ansiedad, muchas cosas de este tipo, ¿no? También hay pacientes que tienen como problemas de presión alta y se están checando continuamente la presión. Llega un momento que desarrollan una fobia al baumanómetro, ¿no? O al sistema de medición que estén usando médico. Entonces, el, no sé, tomarse la temperatura, o sea, hasta como que el verlo les eleva, ¿no? El tema o otra vez la presión y verlo con el doctor en simplemente una consulta, les empieza a elevar pues la presión arterial, ¿no? O sea, como que ya les da esta onda de la ansiedad. Sí, a ver, aquí nos dicen dos. Una es precisamente la cuestión de cambios en la vida cotidiana y separación y aislamiento de sus seres queridos. Precisamente cuando están a cargo, no solamente de personas como de niños, sino también de mascotas o de otro ser vivo como las plantas. Es que pues empiezan a llegar las ideas, ahora quién lo va a cuidar, quién lo va a alimentar y demás. Entonces sí llegan a haber muchas ideas que nos generan cuestiones de ansiedad, ¿sí? Porque somos responsables de otro ser vivo que puede que ya
después sea un poco más complicado tu atención a ellos. Entonces empiezan a llegar ese tipo de ideas que desencadenan ansiedad. Sí, así es. Y también presenta la situación por la causa de que la medición constante puede generarles ansiedad o incluso fobia. Bueno, es un poquito más difícil que genere fobia, pero ansiedad sí, porque casi siempre cuando uno se mide constantemente, espera sacar un rango de medición de las cuestiones fisiológicas, ya sea presión, de temperatura, oxigenación, ¿no? Cuando salimos de un rango, podemos, por la mala información o desinformación, pensar que ya estamos mal o estamos muy graves de la salud, cuando no siempre es así. Y entonces eso hay veces que también quieren evitar un diagnóstico desfavorable y entonces no van a atención médica. Exactamente, sí, también eso llega a pasar. Muy bien, vamos cerrando ahora sí. A ver, la actividad que se va a quedar pendiente, bueno, se va a quedar para ustedes, como siempre, es la cuestión del glosario. Ya saben, tienen que elegir dos conceptos que no hayan puesto sus compañeros. Y les voy recomendando que las vayan leyendo tantas participaciones de sus compañeros para que no se repitan y también para que ustedes vayan teniendo ese vocabulario técnico, los tecnicismos, ¿sí? Ya estamos entrando a temas que ya se requiere de más tecnicismos y que también se presentan en su ámbito profesional, ¿sí? Y les voy a también dar otra actividad similar a la pasada, es que escriban 5 estrategias para manejar o afrontar situaciones de estrés y de ansiedad y de miedo, ¿sí? 5 y 5, 5 de ansiedad y 5 de miedo. Por favor, sé que estas estrategias o técnicas son muy parecidas a las de ansiedad, ya vimos por qué, a las de estrés, ya vimos por qué. Por favor, no las repitan, vayan haciendo técnicas o estrategias diferentes a las que ustedes ya me han enviado para enfrentar las cuestiones de estrés. Esto es con el fin de que ustedes también vayan haciéndose de más herramientas con las que puedan desenvolverse en su vida profesional y personal, ¿sí? Ya sea que las apliquen a ustedes mismos o con sus pacientes, ¿sí? Y estas vamos a irlas recuperando para el trabajo final, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Y bueno, vuelvo a repetir, ya he estado revisando sus trabajos también. Creo que me falta habilitar algunas cuestiones para que les vaya enviando personalmente sus retroalimentaciones. Pero algo que he estado viendo que se sigue presentando es la cuestión de citar. Hay veces que no me están citando, por favor, sí citan bajo la normativa APA, ya tienen la guía hasta arriba de los temas de la materia y también en el texto, ¿sí? Por ejemplo, en sus conceptos pongan autor y año y hasta abajo la información completa de la fuente que consultaron, ¿sí? Y en sus trabajos como esto de las técnicas para enfrentar ansiedad o estrés o miedo, en el texto van a poner autor y año y hasta el final de su trabajo me ponen su lista de referencias que consultaron. Ahí van los datos completos de sus fuentes, igual con la cuestión de normas APA, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda sobre ello? ¿No? Bueno. Yo, maestra, nada más, perdón. Entonces, vamos a hacer 5 estrategias para el estrés nuevamente y otras para el miedo. No, 5 estrategias para la ansiedad y 5 para el miedo. La sesión pasada fueron estrategias o técnicas para el estrés, ¿sí? Es que en la plataforma dice estrés, manejar el estrés. Ah, perdón, pues ahí me confundí, déjame le cambio, pero es ansiedad, es acorde al tema que estamos viendo, ¿sí? Sí. Qué bueno que me dice para cambiarlo en unos minutos más. Sí. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? ¿Todo bien? ¿Acerca del tema o de las actividades? No, profesora, gracias. Muy bien, ¿y cómo van con sus investigaciones también para su proyecto final? ¿Sí? ¿Las han hecho, no las han hecho, no las han revisado, no les ha dado tiempo? ¿Sí? ¿Sí han estado encontrando la información que les he requerido para el trabajo final? ¿Sí? ¿Algún problema con ello? A mí sí, maestra. ¿Qué cree que yo sí, a ver, dígame. Inicié? Y la verdad es que pues sí me está costando un poco de trabajo el encontrar la información, sobre todo, por ejemplo, el primer tema que se trata de qué es una ayuda responsable. Sí,
A ver, él le estaba dando la pista de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, emitió documentos, especialmente ahora para la cuestión de la pandemia, sobre qué es ayuda responsable. Pueden encontrarlo también si buscan primeros auxilios psicológicos emitidos por la OMS. Hay veces que también empiezan como introducción acerca de qué es ayudar, qué implica la cuestión de ayuda. Podría encontrar esta información buscando esos temas. Sí, apúntelo para que lo cheque. Ok, entonces se puede buscar, o si le entendí bien, ayuda responsable emitida por la OMS. Sí, y también primeros auxilios psicológicos emitidos también por la OMS. Ok, gracias. Ahí puede encontrar información. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No de qué? ¿Alguna otra duda? ¿Detalle? ¿Comentario? ¿Sugerencia? No, profesora. Ok. Entonces vamos cerrando. Entonces, si ya queda claro las actividades para el día de hoy, van trabajando también en su proyecto final. Y también les voy habilitando las cuestiones que faltan. ¿Y qué más? Creo que nada más por el momento. ¿Sí? ¿Es todo claro como el agua? Bueno, como el agua potable. Sí, profesora. Perfecto. Entonces nos vamos despidiendo. Que tengan una bonita tarde y seguimos en contacto. Cualquier duda, ya saben que pueden ponerse en contacto conmigo, ya sea por el mensaje de la plataforma o si pueden identificarme en WhatsApp, tampoco hay problema. Ahí les puedo también responder. ¿Sí? Entonces, sí, muchas gracias a todos. Gracias, profesora. No de qué a ustedes. Profesora, bonito día. Gracias, igualmente. A ver, aquí en línea veo algunos comentarios que no había revisado. Ah, sí, ya está respondido. Bueno.